Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos, obedientes, para seguir escuchando la palabra de Dios, el mensaje poderoso que como siempre Dios nos da. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan 4 del 1 al 6. Vamos a leer. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo y llenando cada vez más de tu sabiduría para entender correctamente lo que tú nos quieres hablar y nos quieres decir en esta hermosa noche. Por eso callamos en Cristo Jesús toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras. En tus manos estamos, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es Mayor Vencedor. Mayor Vencedor. En este planeta Tierra, nosotros los seres humanos somos vencedores. Tenemos fuerza, tenemos poder. Pero hay algo mayor que nosotros y que es más fuerte y que está en el reino espiritual, y es el poder del maligno, de Satanás. Satanás y sus demonios tienen más fuerza y más poder que nosotros, es mayor que nosotros. Nosotros vencemos, pero Satanás nos puede llegar a vencer a nosotros, porque tiene mayor fuerza y poder. Pero hay alguien mayor y superior que Satanás, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por esto, Jesucristo está por encima de todo, y Él es mayor a todo. Por encima de Jesucristo y de Dios no hay nada y no hay nadie. Él está por encima de todo. Él es el mayor. Él está altamente superior que Satanás y sus demonios, que el poder del maligno. Así que si el diablo nos lograba vencer, ¿y cómo nos lograba vencer el enemigo? Con engaño, con mentira, con falsedad, induciéndonos al pecado, a la maldad. Pero con falsedad, haciéndonos creer que eso era verdad, ¿cierto? Y con un poder engañoso y maligno. Pero viene el Señor Jesucristo, que es mayor que Él, y quita ese poder engañoso en nosotros y nos guía a la verdad. Amén. Porque hay mucho engaño en este mundo. Hay un espíritu de error. Hay muchos falsos maestros, profetas, pastores. Y no todo el que dice Señor es de Cristo, es de Dios. Amén. Por eso debemos probar los espíritus, dice aquí la palabra de Dios. Todo aquel que confiesa, ¿cómo sabemos aquella persona que está hablando de parte de Dios, que tiene el Espíritu de Dios? Es aquella persona que dice que Jesucristo vino en carne. Hay personas que dicen que no, que Jesucristo vino y que Él tiene poder y que por eso puede hacer todo eso, y que porque era con el poder que Él tiene, Él no se hizo como uno de nosotros. Esos son los
anticristo, el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, es el anticristo. Esos falsos, los mentirosos. El que confiesa que Jesucristo se hizo como uno de nosotros, que se despojó de ser Dios y se hizo exactamente como uno de nosotros, para que estando en la condición de nosotros, pudieran mostrar o mostrarnos que se puede obedecer al Señor Jesucristo. Perdón, que se puede obedecer a Dios, a los mandamientos de Dios, pero con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo lo demostró porque se hizo carne, nació. El Espíritu de Dios hizo concebir a una mujer, una virgen, que fue concebida por el Espíritu Santo con el poder de Dios, para que naciese Jesucristo y fuese como uno de nosotros, Jesucristo hombre. Amén. Para que esta persona, Jesucristo, como hombre, muriese en una cruz y redimiese a todos nosotros de nuestros pecados y venciese la muerte en la cruz del Calvario, porque Él no solo murió, sino que resucitó, victorioso ante el mal, ante el enemigo. Amén. Entonces Jesucristo es la clave para que nosotros seamos vencedores. Amén. ¿Por vencedores contra qué? ¿O contra qué? Contra el pecado, contra la maldad, contra el poder del maligno. Amén. Por esto, aquí Dios habla específicamente en el versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y mire con qué amor nos habla Dios. Nos dice ¿cómo? Hijitos. ¿A quién está hablando Dios? Diga, a sus hijos. Diga, a mí. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestros corazones. No todos son hijos de Dios, solo los que creemos en Jesucristo y lo recibimos y caminamos con Él. Amén. Pasamos a ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Él dice hijitos, diga, me está hablando a mí. Amén. Dios me está hablando, que soy su hijo porque he creído en Jesucristo. Lo he recibido en mi corazón. Y me dice, hijitos, vosotros sois de Dios, o sea, hijos de Dios. Le pertenecemos ahora a Él. Ahora estamos con Él porque no estábamos con Él, porque el pecado nos había destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos volvió otra vez al Padre. Nos volvió otra vez a Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el libro también de Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo vamos al Padre y somos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Y por eso Él dice aquí, hijitos, vosotros los habéis vencido. Al Satanás y sus demonios, al poder del maligno. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando dice mayor el que está en vosotros es Jesucristo. Y cuando dice el que está en el mundo es el poder del maligno. Es Satanás. Y Jesucristo que está en nosotros es altamente superior, altamente mayor que el diablo y que su poder maligno que había engañado a todo el mundo. Amén. Por eso necesitamos todos de Jesucristo para poder vencer el pecado, la maldad. Amén. Y para poder vencerlo todo necesitamos de Jesucristo, porque sin Él no podremos vencer al maligno, a Satanás y sus demonios. Al contrario, el poder del maligno es
tal que puede engañar fácilmente a los demás. Pero Jesucristo viene a deshacer esas obras del maligno. En el libro de Apocalipsis 1:8 nos dice así la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Digan Todopoderoso. El Todopoderoso, el Señor Jesucristo, ahora está en mí. Entonces puedo decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo que Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios lo que han querido y han pretendido es dañar, destruir al ser humano. En el libro de Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para darlos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino fue a darnos vida y vida en abundancia. ¿Satanás a qué vino? A robar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Y viene con una astucia, un poder maligno, porque Él nos puede vencer a nosotros con su poder. A nosotros a las personas que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo, nos podemos salir de ese dominio, de ese poder maligno que tiene Satanás. Y vamos a hacer algo que antes no podíamos, que era ganarle al diablo, vencerlo. Amén. Vamos a poder hacer algo que antes no podíamos hacer, ganarle al pecado. Porque hay personas que están luchando con ciertos pecados y no han podido vencer. Pero ¿cómo hago? Esto es más fuerte que yo, esto es más grande que yo. Dicen, hasta que Jesucristo viene a su vida y me hace entender a la persona que mayor es el que está en él. ¿Cómo así que no puedes? Tú solo no puedes, pero ahora dice el Señor Jesucristo, yo estoy en ti. Y soy mayor que el diablo. Yo lo vencí en la cruz del Calvario. Y te di la victoria a ti. No es que vas a ver si voy a luchar con el diablo a ver si le gano y me gana una y yo le gano. No. Con Cristo ya está dada la victoria. Amén. No es que yo voy a ver si voy a ganar. No. Ya la tengo con Cristo. Así que se tenga el diablo, porque yo ya estoy creyendo a lo que Jesucristo hizo por mí y que ahora está en mí. Amén. Así que el enemigo va a procurar que nosotros con un poder engañoso desobedezcamos a Dios. Y una de las cosas peores que le puede pasar a una persona es que crea que está en la verdad, pero está engañado. Está sinceramente engañado, ¿cierto? Entonces, por eso, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 18 hasta el 21 y dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Mira cómo termina diciendo, hijitos, guardados ¿de qué? De los ídolos. Uno de los mayores engaños es la idolatría. Es hacer creer a la persona, este es el Señor Jesucristo, porque tiene la imagen supuestamente de Jesucristo. Está en una cruz, ahí colgado, y cogen de un madero, de un árbol, sacan madera, de esa madera tallan, hacen la figura, la estatua, la ponen
en un altar y dicen, adórenlo, que ese es el Señor Jesucristo. Amén. Pídanle. Notemos que ese es un engaño. Y viene el espíritu de error, el espíritu que Satanás ha puesto en muchos para que, estando en error, asimismo prediquen y así muchos también estén en error. Nosotros estuvimos en un tiempo muy engañados pensando que era pedirle a una estatua, que era postrarnos ante una, o pedirle a una estatua. Y no, estábamos muy equivocados. Pero ¿quién logró eso? El enemigo, Satanás, con su astucia logró hacer que las personas le rindan más culto a la creación de Dios que al creador. Y empezó a envanecer el entendimiento de las personas, a entenebrecerlo, a enceguecer su entendimiento para que no crean a la verdad. Ese es el enemigo. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo, ¿qué fue lo que hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. 2 Corintios 4:4. El enemigo encegueció el entendimiento, ¿cómo? Con la idolatría, haciéndoles creer, Él es Jesucristo. Mire, y Él nació a través de esta mujer, María, la Virgen, y era virgen. Entonces, vamos a hacer una estatua y vamos a decir que esta es la Virgen. Y que también rindarle adoración, culto o veneración. Todo eso es engaño. Por eso dice, hijitos guardados de los ídolos. Y empieza Dios a mostrarnos la verdad a través de Jesucristo y su Santo Espíritu, que es el Espíritu de verdad, el cual me guía a toda la verdad. Porque Jesucristo es el verdadero y solo en Él está la verdad. Y el Espíritu de verdad me va a mostrar la verdad de todo, en la cual nosotros estuvimos engañados por mucho tiempo, pero que ahora, cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, ya no voy a tener una relación con Cristo de un madero o de una estatua de oro o plata, sino una relación en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo creemos? Va a ser una charla con Dios, mi espíritu con su espíritu. Amén. Y me voy a unir a Dios todos los días en espíritu y en verdad. Ya no necesito una imagen, no necesito una estatua, no necesito pedirle a un madero, a una esfinge de varón o de mujer o de oro o de plata. No necesito. Y si llegó a tal punto el engaño que se hizo ya una tradición y empezó a pasar de generación a generación y se convirtió en tradiciones religiosas. A tal punto que, por ejemplo, la Semana Santa, cargan a esas estatuas, las tienen que cargar en los hombros. Las tienen que cargar y pasarlas, y se llama procesiones. Y las empiezan a cargar pero estas estatuas no tienen pies. ¿Por qué no caminan? En el Salmo 115 dice que semejantes son los que hacen esas estatuas, porque tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Semejantes son los que los hacen y los que confían en ellos. ¿Dónde está eso? Diga, Salmo 115. Y en algunas Biblias está en el Salmo 113. Pero ahí está la palabra de Dios ahí para que nos salgamos del engaño, porque el mismo Satanás puede hasta usar la misma palabra de Dios para engañarnos, para desviar, como hizo con Eva, diciéndole, con que Dios te dijo que en ningún árbol del huerto podéis comer.
Y Dios no le dijo eso a Eva. Le dijo fue que de todos los árboles del huerto podías comer menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Con qué fin hace eso Satanás? Para agravar el mandamiento, para hacer ver feo el mandamiento, para hacer ver que Dios prohíbe todo. ¿Cierto? Y hay cuántas personas han dicho eso. Es que allá prohíben todo. Eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Cómo así que allá prohíben todo? Solo porque te dijeron que no forniques, ya prohíben todo. Ya porque te dijeron que no es bueno emborracharse, embriagarse, ni fumar, ni estar por ahí en esa rumbeadera, discotecas, tabernas. Entonces, ya prohíben de todo. ¿Ven? El enemigo siempre va a agrandar el mandamiento, o sea, exagerar el mandamiento para que la persona le vea lo feo al mandamiento, que no tiene nada de feo, o lo vea gravoso. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son molestos. Amén. Y van a verle molestia por eso. Y por eso algunos van a decir, qué molesto es esto. No, eso es, si aquí le van a prohibir uno de todo. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba enceguecido por el enemigo. Y no comprendía y no entendía que haya estado bajo un poder maligno que estaba operando en todo el mundo. Y que Jesucristo vino a rescatar al mundo. Porque Dios dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo, Dios, tuvo compasión del mundo, amó al mundo y dijo, todos están desviados, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo que busque realmente a Dios. Se desviaron todos, todos están perdidos, van directo a la muerte eterna. Pero Jesucristo vino a rescatarnos, a hacerse como uno de nosotros, se hizo carne como uno de nosotros para salvarnos y morir en una cruz y tomar el lugar que nosotros merecíamos para que nos salváramos. Amén. Porque el pecado trae muerte, pero como el enemigo nos hizo ver que eso no era pecado, porque hace ver a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Ese es el enemigo. Impresionante el poder tan maligno que había. Por eso, cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, ¿cómo le va a parecer? Una locura. Esos locos, esos fanáticos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios solo se puede entender con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice, yo no te he dado el espíritu del mundo, sino te he dado el Espíritu de Dios para que entiendas lo que te dice el Señor. Amén. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque solo se pueden entender espiritualmente, o sea, con el Espíritu Santo de Dios. Y solo el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón y pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando viene eso, el Espíritu de Dios viene a nosotros como un sello, como una garantía que somos de Dios. Amén. Y cuando Él vuelva, ese sello es el Espíritu Santo. Satanás, que es un copietas, también va a poner sello. Va a sellar a los que son de Él con el 666. Amén. Pero nuestro sello es el Espíritu Santo de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente, Él vendrá a aquellos que tengamos el sello de la redención, que es el Espíritu Santo, que es por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y cuando eso suceda, pues nos vamos con Cristo a una vida eterna. De lo contrario, los que no, se quedan a perdición eterna, a un sitio es un lago de fuego que arde y de tormento, que no queremos allá, pero que Satanás sí quiere que nosotros vayamos por allá. Por eso viene a engañar, viene a mentir, viene a decir cosas falsas, viene a hacer ver cosas que no son,
como por ejemplo la brujería, la hechicería, el ocultismo, el espiritismo. Todo eso proviene del mal del enemigo. Y entonces hace ver que hay hechiceros buenos. La hechicería es hechicería y punto. No hay hechiceros buenos ni malos, hay hechicería, ya. ¿Con qué fin? De engañar para que la persona practique o crea o vea que eso está bien. Es más, hasta cuando ven el poder de Dios los hechiceros, creen que es una hechicería lo que hicieron. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Moisés tenía una vara y Dios le dijo a Moisés, manda la vara al piso y se convertirá en culebra para que vean ellos que yo soy el que te mando, vean mi poder. Pero los hechiceros y brujos de Egipto hicieron lo mismo, mandaron también ¿ve? Pero resulta que el poder de Dios es más grande. No quiere decir la hechicería de Dios es más grande, no, poder. Lo del diablo es hechicería, brujería, ocultismo. Que lo único que hace es dañar y destruir al ser humano. Lo único que pretende es destruirnos. Y para destruirnos necesita que la persona peque. Necesita llevarla al pecado. O sea, que practique algo que Dios prohíbe. En el libro de Deuteronomio 18, el 9 al 14 dice, estas son las abominaciones que tú no quiero que sigas como siguen estas naciones. A hechiceros y a brujos y adivinos siguen. A encantadores que consultan a los muertos. Amén. A sortílegos. Todo esto, dice, es lo que hacen. Y para mí son abominaciones, dice el Señor. Pero aquí eso es normal. Ay, no vaya, pastor, no sea tan fanático. Ay, pastor, no vaya lo otro. Hasta cuando Dios abre el entendimiento de la persona con Cristo y el Espíritu Santo, haya luz en nuestro entendimiento. De lo contrario, le va a parecer como locura. Y se van a sentir, que este pastor está... Hasta cuando venga Jesucristo. Y Jesucristo me liberta y me hace vencer. Lo primero que hace vencer el enemigo, el Señor Jesucristo en nosotros, es el engaño del enemigo. Amén. ¿Qué es lo que hace vencer primero? Diga, el engaño. Si yo no salgo del engaño, ¿cómo podré vencer todo lo demás? Y me dice, ten cuidado con la idolatría, ten cuidado con estos, ten cuidado con todo lo que te dicen que está bien, pero está mal, porque en este mundo hay cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Te es lícito hacerlo, pero no te conviene, hijo. Amén. Y yo, dice el Señor Jesucristo, dice Dios, voy a enviarles mi palabra, la Biblia, para guiarlos y con la sabiduría del Espíritu Santo enseñarles el camino correcto para vivir en victoria. Amén. La palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Y esa palabra es el mismo Señor Jesucristo. La palabra, el verbo es Jesucristo. Y esa palabra se hizo carne, se hizo viva y estuvo entre nosotros y nos salvó y nos redimió y nos dio la victoria. Y esta palabra está aquí escrita, que el cual el diablo quiere tergiversar y torcer. Pero está aquí con el Espíritu Santo de Dios para guiarnos y explicarnos la correcta interpretación, porque la palabra de Dios fue escrita para que con una dirección hacia la victoria, porque había caminos que parecían derechos, pero eran de muerte, de destrucción. Amén. Y solo hay uno solo, que es de vida, y es el camino angosto, que es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahí es donde empieza el Señor a mostrarnos, mis mandamientos te llevan por el camino correcto. Mi palabra te guía. No está para prohibirte, es para guiarte. No está para amargarte la vida, es para cuando los obedezcas veas la victoria de Dios en tu vida.
Porque el enemigo con el pecado lo que te va a traer es aflicción, dolor, sufrimiento. Te va a traer un montón de cosas malas a tu vida. Te casarás, pero habrá infidelidad. Se divorciarán, se volverán a casar, se volverán a divorciar, se volverán a casar. No hay victoria. Cuando una persona se divorcia, el diablo se la ganó. Amén. Porque cuando se divorcia, Dios dice, bueno, te divorciaste, te tienes que quedar así. A menos que la persona con la que te divorciaste, la mujer o el hombre con el que te divorciaste, muera, ahí sí te puedes volver a casar. Pero si te casas, aún estando viva la otra persona, adulteras. Y hay los que dicen, es que yo estoy en la bendición, ¿cómo me ha ido de bien? Estoy muy bendecido con en este hogar donde usted se divorció y se volvió a casar. No estás en la bendición, ya no estás en la bendición de Dios. La bendición de Dios está cuando yo soy un vencedor. Cuando yo digo mi matrimonio duró toda la vida. Mi matrimonio va a perseverar y voy a ser fiel toda la vida a mi esposa, y la mujer dice soy fiel a mi esposo. Ese es un hogar en victoria. Ese es donde un hogar que está mostrando que Jesucristo está ahí, que Él es mayor. Amén. Y podemos decir mayor es el que está en mí, y los hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El adulterio, la divorcio, la separación no pudo conmigo. Amén. Hemos vencido, que ataca, que molesta, que perturba, que pretende. Nos atacarán, pero no nos vencerán. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Porque Dios te dice, no te vencerán. Durante todos los días de tu vida, nadie podrá contra ti. ¿Pero por qué? Porque tú eres una persona excepcional. No, porque tienes a Cristo en tu vida, al Todopoderoso, a alguien que es mayor, superior a todo. Amén. Entonces vas a vencer el engaño. Había mucho engaño. Yo tuve que salir de mucho engaño. Y ahora empezar a predicar la verdad. Y cuando la estoy predicando, me dijo el Señor, unos te oirán, como vimos en el Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice, los del mundo no te oirán, porque ellos solo oirán los del mundo. Pero los que son de Dios, te oirán. Los que tienen a Cristo y tienen el Espíritu, te oirán y caminarán contigo. De lo contrario, se fastidiarán. Amén. Y no te oirán. Pero yo puedo decir que tengo a Cristo porque lo conozco, porque se reveló a mi vida. No fue una estatua. Yo no le pido una estatua, ni fue una estatua la que se me reveló. Fue Jesucristo, nuestro Señor, que vino a mi vida y entró en mi corazón y lo he visto. Y me ha hablado. Amén. Yo le estoy predicando de un Jesucristo vivo, de un Jesucristo real, no de una estatua. Amén. De un Jesucristo que se me reveló a mi vida, que me salvó, que me rescató y que me levantó para predicar su palabra, para predicar la verdad, y que se ha mostrado en mi vida con su Santo Espíritu para mostrar a los demás que Él es el que está en mí, que logré vencer el alcoholismo, el tabaquismo y todo eso, y toda la mentira y la vulgaridad y todo lo que yo era, lo logré vencer con Jesucristo en mi corazón. Amén. En mi vida. Si no fuera por Él, no lo hubiese logrado. Amén. Por eso he logrado ser fiel a mi esposa, porque tengo a Cristo. Amén. Lo he vencido. He vencido al maligno. Y el maligno siempre va a procurar seguir molestando, seguir atacando, pero dice el Señor que los que somos de Dios, el maligno ya no nos puede tocar.
Amén. Ya no. Y entonces viene algo maravilloso a nuestras vidas. Que el que tiene a Cristo, Cristo nos da autoridad en su nombre para pisotear toda fuerza del maligno. Y nada nos toque ni nos haga daño. ¿Cuánto lo creemos? En el libro de Lucas 10:19, obviamente que el enemigo va a venir a estorbar, a hacerte creer que no es así. Lucas 10:19, mire lo que nos dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Diga, el mayor que es Cristo está en mí. Y por estar Cristo en mí, tengo autoridad de pisotear toda fuerza del mal. Sin Cristo el enemigo se enseñoreaba de mí. Me llevaba cautivo al pecado y a la maldad. Y me tenía engañado y me tenía esclavo en varios pecados. Pero ahora Cristo vino y me libertó, me hizo libre. Porque los que creemos en Él somos libres, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y conocimos a Cristo, la verdad, y nos hizo libres. Me libertó el Señor Jesucristo y me dio autoridad contra Satanás y sus demonios. Ellos me aplastaban, ahora yo los aplasto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Así que cuando venga un ataque del mal, del enemigo, no te asustes. Puede venir algo de susto, pero ¿sabes qué? Acuérdate, ¿quién es el que está en ti? Acordémonos, ¿quién es mayor? Jesucristo, que cualquier poder del maligno que nos quiera perturbar los sueños, o que quiera asustarnos, o que quiera hacernos creer que hacernos temblar de miedo. No. Nosotros tenemos la autoridad de echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la autoridad de pisotearlo, de hollar. Hollar quiere decir pisotear. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda. No dice sobre alguna fuerza del enemigo, no. Toda fuerza del maligno. Y nada nos dañará. ¿Qué quiere decir que nada nos dañará? Que ya el enemigo no podrá hacernos practicar el pecado como lo hacía antes. Porque el pecado es el que nos daña. Entonces, ya no podrá hacerme caer más en pecado el diablo. Lo intentará y lo intentará y lo intentará. Y molestará y seguirá perturbando, tratando de hacernos caer. Por eso vienen las tentaciones. Y por eso dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Pero ¿quiénes somos los que lo resistimos? Con Cristo. Sin Él, sucumben fácilmente ante la tentación. Es que no pude, es que no aguanté, es que mi carne, es que... Sí, tiene toda la razón su carne y todo, pero hay una solución. Cuando yo entienda quién está en mí, cuando yo crea, tenga esa firmeza, esa certeza, esa confianza de quién está ahora en mi corazón, entonces lo que el diablo antes lograba vencer en mí, ahora yo lo voy a vencer a él. ¿Cuánto lo creemos? Entre más creamos, mayor poder saldrá de nosotros. Amén. Entre más creamos en Jesucristo, entre más creamos en Él, entre menos seamos nosotros y más sea Cristo en nosotros, mayor poder saldrá de nuestras vidas. Pero no somos nosotros, es Jesucristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso no sé qué angustias, qué problemas, qué enfermedades, porque a causa del pecado el enemigo viene a traer a un montón de cosas de males, de destrucción. Se casó, está muy feliz, venga, les voy a dañar su matrimonio, se los voy a destruir. Voy a destruir ese hogar con esos hijos para que se divorcien y se aniquilen mejor dicho. Que
que está muy sanito, vamos a mandarle un montón de males y enfermedades, ¿cierto? Ah, que está muy próspero, vamos a ponerle escasez, ruina. Pero la cuestión es que ahora estamos con Cristo. Y que el enemigo haga lo que haga, vamos a vencer. Vamos a ganarlo todo. Absolutamente todo. No se ha hecho el arma con Cristo. Cuando estamos con Cristo, no se ha hecho el arma que nos pueda destruir. No está. No hay enfermedad que pueda contra nosotros. Amén. Porque Cristo está en mí. A menos que Él haya decidido que ya toca partir con Él, ¿no? Ya es algo diferente. Pero lo contrario, acuérdate quién está en ti. Y echa fuera esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Echa fuera ese pecado, porque a veces por el pecado es que vino esa enfermedad. Amén. Y si lo creemos, vamos a empezar a vencer, a vencer. Y nos vamos a volver vencedores. Y no solo vencedores, sino más que vencedores. Antes éramos simples vencedores. Ahora somos ¿cómo? Más que vencedores con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora ya el diablo no es rival para nosotros. Ya no nos la podrá. Antes nos ganaba. Porque hay personas que si yo le di al diablo al medio, nos dimos. Ahí me gana unas veces y yo también le gano. Aquí nos damos. No. El diablo quiere que nos bajemos a su nivel. ¿Cómo es bajarse al nivel del diablo? Pecando. Y cuando nos bajamos al nivel del diablo, la persona va a pelear, sí va a pelear, hasta va a pronunciar el nombre de Cristo y todo, pero no va a vencer igual. Amén. Que cuando estamos en obediencia. Por eso Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento, la obediencia a Dios me da mayor autoridad contra el diablo. ¿Y cómo se logra eso? Con Cristo en mi vida. El mayor está en mí y cuando Él está en mí, Dios te dice, no temas, hijo, que ahora yo estoy en ti. Estoy deshaciendo todo pecado y toda obra del maligno en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Estoy quitando ese engaño que el diablo había puesto en tu vida. Amén. Y ahora habrá luz en ti. Ahora somos hijos de luz. Ya antes éramos tinieblas, ahora andamos es en luz. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el mayor, está en mí. Por eso yo tuve una lucha sin Cristo contra el alcohol, contra el cigarrillo, contra las mentiras, contra la vulgaridad, las palabras vulgares o heces. Y desde que yo me convertí a Cristo, desde que Jesucristo entró en mi corazón, no ha salido ni una palabra vulgar de mi boca desde hace 32 años. Amén. Nunca. No ha salido. Y algunos, ay, qué imposible pasó. Ni enojado, ni enojado. Ni siquiera enojado. Algunos se les salen por ahí alguna que otra. Y que no son algunos como tan fuertes, ¿no? Pero se les sale por ahí alguna. Y Dios dice, acuérdate quién está en ti. Y di, esta lengua, humanamente no la puedo domar, pero con Cristo todo lo puedo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Y eso yo he visto cómo Dios con Él logró vencer. Cuando yo no tenía a Cristo, tenía una pesadilla que me hacía, me despertaba y tenía que prender la luz. Y esa pesadilla era que salía una mano de abajo de la cama y me cogía el pie o la mano y a jalarme. O del techo y me cogía a subirme la mano. Y yo quedaba paralizado y no podía hacer nada. Pero cuando yo recibí a Jesucristo, vino la misma pesadilla, exactamente lo mismo, eran demonios que me estaban haciendo eso. A lo mismo, me cogió
Y era una fuerza tal que yo no podía, que quedaba paralizado, y era una fuerza que no podía con esa fuerza. Pero con Cristo en mi vida, y me cogió lo mismo, empecé a sentirme igual, algo paralizado, pero ya con Cristo empecé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por primera vez le gané a eso que me agarraba. Esa fuerza que me alzaba o que me tiraba hacia debajo de la cama, me le solté. Y nunca, jamás volví a tener esa pesadilla. Amén. Tenía que prender la luz. Tenía que dormir con la luz prendida. Y ya no. Amén. Porque Cristo me ha hecho vencerlo todo. Es un proceso en el que estamos, mientras caminamos con Cristo, nos va a hacer venciéndolo todo, todo. Esto no lo podías vencer. Tranquilo, hijo, conmigo lo vencerás. Amén. Tranquilo, hijo. No temas más, que conmigo estás hecho, dice el Señor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Por eso terminamos creyendo y dándole gracias a Dios por darnos la victoria. Una victoria que ya fue dada, que ya está para nosotros. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, 57. Dice así de la siguiente manera: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Y el fin de esta palabra, esta predicación, es que tu fe aumente. Es que empieces a creer quién está en ti, que Jesucristo. Y si no está en ti, vamos a decirle, vas a pedirle al Señor Jesucristo que esté en ti. Y a veces, estando aún Jesucristo, el diablo te hace creer que no lo está o que se olvidó de ti. Y no es así. Él está en ti. Si tú le invitaste de todo corazón, si le dijiste, por favor, Señor Jesucristo, entra en mi vida, hoy te acepto como mi Señor y Salvador, creo en ti, en lo que hiciste por mí en la cruz, Él entrará y verás la victoria a partir de ese momento en todo. Amén. Contra el pecado, contra los ataques del maligno, contra el engaño. Amén. Te casarás y no te divorciarás. Amén. Les vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por lo que nos recuerdas. La gran bendición que es tener a Jesucristo en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo, por estar en mí, porque he puesto mi fe en ti, Señor Jesucristo, y te he recibido en mi corazón. Y en los que no, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche te abro mi corazón. Te pido que por favor entres en él, perdones mis pecados y me llenes con tu Santo Espíritu, porque hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y hoy empiezo a entender que contigo es que voy a vencer el pecado, el mal, que antes no pude hacer. Que a pesar de las diferentes circunstancias, adversidades y enfermedades, todo eso lo voy a empezar a vencer, pero contigo, Señor Jesucristo. Entra en mí y ayúdame a vencerlo todo. No importa la adversidad que tenga, no importa la adversidad que estés, Jesucristo ya te dio la victoria, te dice el Señor. Así que levanten las manos y reciban la presencia de Cristo, reciban el poder de Dios, el del Espíritu Santo en tus vidas y reciban la victoria en todo. Lo que no podías vencer a partir de este momento, si estás creyendo y si has puesto tu fe en Jesucristo y estás entendiendo quién está en ti, ya no podrá vencer más el enemigo todo lo que había hecho en ti. Ya no podrá. Ahora se empieza a deshacer. Y repite conmigo, ahora tengo la autoridad de Cristo
en mi vida. Tengo potestad de pisotear al enemigo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Así que echo fuera de mi vida todo pecado, toda maldad, todo espíritu maligno, todo aquello que me está perturbando. Se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad se va porque por la llaga de Cristo soy sano. Gracias, mi Señor. Toda ruina, toda escasez, todas esas deudas te las presento, Señor, porque ahora sé que podré pagarlas. Saldré de las deudas, saldré en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese matrimonio que está a punto de destruirse ya no podrá. Ya el enemigo no podrá más. Hasta ahí prosperó esa arma, porque ahora Cristo deshace todo lo que el diablo hizo y ahora tu matrimonio va a andar en victoria. Te dice el Señor, si lo estás creyendo y lo estás recibiendo en el nombre de Cristo Jesús, no temas más, no gimas más. Y ya Jesucristo te está dando la victoria. Ya la dio hace más de 2000 años. Ahora disfrútala. Solo créela y disfruta la victoria. Recíbanla todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén.